Mi nombre es Raquel Moreno, pertenezco a la Universidad de las Américas. El tema que se va a tratar se llama síndrome vestibular por accidente cerebrovascular asociado a hipotiroidismo secundario, conjuntamente con mis compañeros Michelle López y Alejandro Arcos. Ya, a continuación les voy a presentar un resumen. El síndrome vestibular es una patología asociada a múltiples causas que afecta a perros de cualquier edad, sexo y raza. El tratamiento y el pronóstico dependerán de la causa primaria de la localización de la lesión. En este reporte se expone el caso de un paciente canino criollo que fue llevado a la clínica Dover por presentar inclinación de la cabeza hacia el lado izquierdo, nistagmo horizontal, ataxia y caídas ocasionales hacia el mismo lado. Se realizaron exámenes paraclínicos, cuadro hemático, fosfatasa alcalina, nistagmo horizontal, ataxia y caídas ocasionales hacia el mismo lado. Se realizaron medición de la presión arterial y ecografía abdominal. Los resultados se relacionaron con hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo, lo cual se confirmó posteriormente mediante un perfil tiroideo y medición de cortisol en sangre respectivamente. Con base en esto, se realizó una resonancia magnética donde se encontró una estructura compatible con accidente cerebrovascular isquémico en el hemisferio cerebelar izquierdo, al cual se le atribuyó la aparición de los síntomas vestibulares. Finalmente se concluyó que el accidente cerebrovascular se presentó como consecuencia de hipotiroidismo secundario. A continuación, tenemos como una introducción que podemos simplificarla, que el sistema vestibular compone de dos porciones, centrales y periféricas, las cuales se van a detallar a continuación. En la porción periférica tenemos que está compuesta por receptores sensoriales y va a tener una localización en el laberinto membranoso del oído interno dentro de la porción petrosa del hueso temporal del cráneo y de la porción vestibular en el octavo par craneal. Y va a presentar una función de transportar información desde los receptores hacia el tronco encefálico. En la porción central va a comprender de núcleos vestibulares del tronco encefálico y de las vías de la médula oblonga, y va a tener un lóbulo flóculo nodular del cerebelo, y esta va a tener varias funciones. Los núcleos vestibulares del tronco encefálico reciben y envían mensajes a varias partes del cuerpo, las cuales se van a detallar a continuación. En la médula espinal va a ejercer un efecto facilitador sobre los músculos extensores de las extremidades ipsilaterales. En los ojos, para controlar los músculos involucrados en el movimiento del globo ocular. En el prosencéfalo, para la percepción consciente de la posición. En el cerebelo, para mantener la coordinación de los ojos, cuello, cuerpo y extremidades en relación con los movimientos de la cabeza. Y finalmente, en la formación reticular, en el tronco encefálico, que comprende áreas responsables del vómito y del mareo. También tenemos que el sistema vestibular es en gran parte responsable del mantenimiento de la orientación de los animales. Aquí, el diagnóstico diferencial de un animal con síndrome vestibular varía considerablemente dependiendo si se determina que los déficits vestibulares son centrales o si son de origen periférico. Lo que puede producir las enfermedades vestibulares son, en la porción periférica, enfermedades inflamatorias, infecciosas, traumatismos, enfermedades congénitas, metabólicas, idiopáticas y neoplásicas. Y en la porción central, enfermedades vasculares, enfermedades infecciosas o inflamatorias, traumatismos, anomalías congénitas, tóxicos, nutricionales o degenerativas.
Lo que se puede hacer, aunque sea un reto para el médico veterinario, es necesario identificar la causa para establecer un pronóstico y dar un tratamiento adecuado. A continuación, les vamos a presentar un caso clínico. El día 18 de abril del 2013 llega a la clínica veterinaria Dover un canino criollo macho entero de 14 años de edad con un peso de 10,5 kilos. El motivo de la consulta fue ladeo de cabeza del lado izquierdo, nixtagmo horizontal, ataxia, caídas ocasionales del lado izquierdo, y esto tuvo una evolución aguda de 14 horas, según lo que informó el propietario. A continuación les voy a hablar sobre el examen clínico y los exámenes de laboratorio que se realizaron al paciente. En cuanto al examen clínico, el paciente presentó una temperatura de 37,8, la frecuencia de 148 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria presentaba jadeo, las membranas mucosas presentaban congestión, el tiempo de llenado capilar era de 1 segundo, la condición corporal era de 3/5, su estado de conciencia era alerta y la propiocepción en el paciente se encontraba presente. En cuanto al reporte del propietario, fue que el paciente no recibía ninguna medicación y que en los últimos 15 días observó un aumento en el consumo de agua. En el examen de sistemas se pudo descartar otitis, tenía una presencia de comedones en la región abdominal y también presentaba una debilidad en el tren posterior. Las medidas que se tomaron fueron: primeramente, se realizó, en cuanto al paciente llegó a la clínica, el paciente fue hospitalizado, se administró líquido de fluido, el cual fue cloruro de sodio, 60 ml por cada kilogramo día. También se le administró furosemida. Como primera dosis fueron 4 miligramos por cada kilogramo. Después, 2 veces al día, 2 miligramos por cada kilogramo. También se le administró manitol, 500 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día, y también se le administró oxígeno de soporte. En cuanto al paciente fue hospitalizado, se le realizaron exámenes de laboratorio como el perfil hematológico, el cual nos presentó que había un aumento en el hematocrito, hemoglobina, neutrófilos y plaquetas. Lo que nos indica el hematocrito y la hemoglobina es que presenta una eritrocitosis y por ende puede haber una trombosis. En cuanto a la química sanguínea, se analizó el GTP y la ALT, la fosfatasa alcalina y los triglicéridos, los cuales están aumentados de nivel. Lo que nos indica que la GTP y la ALT aumentadas nos indica que puede haber un daño en el hígado o también en el riñón. Lo que llamó la atención en este caso fue el recuento plaquetario de 747,000 y el aumento de la fosfatasa alcalina, lo que se sospechó por un hiperadrenocorticismo. Cuando se sospechó de este hiperadrenocorticismo, se realizó exámenes para medir la presión arterial. Como podemos observar aquí, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica se encuentran elevadas y por ende la presión arterial media también está elevada, lo cual nos da un diagnóstico de hipertensión. También se realizó una ecografía abdominal donde evaluaron los riñones del paciente y evaluaron los polos caudales y la glándula adrenal. En la imagen podemos observar un agrandamiento en la imagen podemos observar un aumento de tamaño de la glándula adrenal, lo cual nos indica una adrenomegalia bilateral, es decir, que está presente en los dos riñones. En cuanto al perfil tiroideo, los resultados nos indicaron que el TSH canino se encuentra en valores normales, mientras que la T4 total se encuentra disminuida, lo que nos indica un hipotiroidismo secundario.
La relación que se hizo fue la siguiente. Se relaciona el síndrome vestibular a un accidente cerebrovascular secundario a un hipotiroidismo. Al paciente también se le realizó una resonancia magnética donde se le evaluaron los hemisferios de la cabeza, el lado izquierdo, y también los hemisferios cerebrales. En la imagen que obtenemos aquí podemos observar un área hipotensa en la cabeza, en la base del hemisferio cerebral izquierdo. Y en la imagen de acá podemos observar un área hiperintensa de forma redondeada en hemisferios cerebrales. Lo que la resonancia magnética nos indica es que el paciente no presenta ninguna masa en ninguno de los hemisferios cerebrales. Después de que el paciente ya se le dio de alta después de 4 días hospitalizado, regresó al día número 7 y se le realizó una prueba de supresión con dexametasona a dosis bajas, lo cual nos indicó los siguientes resultados. El cortisol después de 8 horas de administración estaba alto, lo cual nos indicó hiperadrenocorticismo. En cuanto al tratamiento que se le realizó al paciente, al llegar a la clínica, primeramente se le administró un fluido de mantenimiento que era cloruro de sodio en dosis de 60 ml por cada kilogramo por día. También se le administró furosemida como dosis inicial 4 miligramos por cada kilogramo y el resto de días 2 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día. También se le administró manitol, 500 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día. Y también se le administró oxígeno debido a la hipertensión que presentaba el paciente. Los medicamentos que se utilizó mientras el paciente estaba en hospitalización fueron los siguientes. Inhibidores de la IEK, el cual fue enalapril, se le administró 0.5 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día por vía oral. Bloqueador de canal de calcio, que es la flunaricina, 0.5 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día por vía oral. La melatonina, que son 3 miligramos perro, 2 veces al día por vía oral. Y a partir de los hallazgos encontrados en el perfil tiroideo, el cual la T4 estaba disminuida, se le mandó al paciente levotirosina sódica en una concentración de 0.022 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día por vía oral. Cuando el paciente, después de 4 días de estar hospitalizado, se le envió medicación a la casa, el cual fue la siguiente. Se le mandó enalapril 0.5 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día por vía oral. La flunaricina, 0.5 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día por vía oral. La levotirosina, 0.022 miligramos por cada kilogramo 2 veces al día por vía oral. La melatonina, 3 miligramos por cada kilogramo una vez al día por vía oral. Esta funciona como un antioxidante. En cuanto al día 7 que el paciente regresó a la clínica, se observó una mejoría de los signos clínicos. El paciente ya no presentaba tetraparesia. Tampoco ya no presentaba ladeo de cabeza y tenía un nistagmo horizontal muy imperceptible. En cuanto se obtuvo los resultados de la dexametasona a dosis baja, se suspendió la flunaricina y se mandó el trilostano, 2 miligramos por cada kilogramo una vez al día por vía oral, y la medicación se encuentra igual dosis, frecuencia de por vida. Me presento, mi nombre es Alejandro Arcos y les voy a hablar acerca del diagnóstico definitivo. Como diagnóstico definitivo se estableció el síndrome vestibular central por accidente cerebrovascular, el cual, es dado en base a todos los hallazgos de laboratorio y a la respuesta satisfactoria del tratamiento. Y la misma se relacionó con hipotiroidismo secundario por supresión de las células tirotropas, las cuales están totalmente ausentes debido a que no hay secreción por parte de la tiroides. Esto, a su vez, ha causado un hiperadrenocorticismo de tipo hipofisiario.
Ok, en cuanto a las conclusiones, bueno, el reconocimiento de la enfermedad vestibular en perros está basada en un adecuado examen neurológico, pero sin embargo es una enfermedad compleja la cual requiere del conocimiento tanto anatómico como fisiológico del sistema vestibular para poder comprender la aparición de los signos clínicos y de igual manera los mecanismos por los cuales las diferentes patologías pueden producirlo. Enfermedades endocrinas como el hiperadrenocorticismo pueden llegar a alterar procesos fisiológicos de la glándula tiroides, los cuales inducen de manera secundaria el desarrollo de hipotiroidismo. La sintomatología realmente suele ser muy variada, pero pueden llegar a haber incluso casos que llegan a desarrollar únicamente manifestaciones neurológicas. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, esta es una técnica muy útil para diagnosticar lesiones del sistema nervioso central, como los accidentes cerebrovasculares, pero la única forma de llegar a identificar su verdadero origen y asimismo llegar a un diagnóstico definitivo, en estos casos es únicamente mediante el hallazgo de la lesión misma y la única forma es realizando necropsias del paciente. Recomendaciones. Se recomienda establecer un adecuado protocolo en cuanto a los medicamentos del tratamiento que se le envía al paciente, ya que esto y unos controles periódicos pueden garantizar un pronóstico bastante favorable. Ahora, también es importante tomar en cuenta algunos datos como la recuperación de los pacientes caninos es mucho más acelerada en comparación a otras especies, específicamente comparándolo con la especie humana, y esto se debe a la diferencia del tamaño del sistema piramidal, ya que el sistema piramidal de los caninos es mucho más pequeño. Ahora, algunas alternativas que se pudieron haber tomado en cuenta para el caso expuesto es que para el diagnóstico del accidente cerebrovascular se pudo haber usado una tomografía en lugar de una resonancia magnética, ya que la tomografía va a permitir que se diagnostique de una manera muy rápida y eficiente pacientes, pero pacientes que generalmente se encuentran en un estado crítico. Otra de las alternativas que se pudo haber tomado es del tratamiento de las secuelas secundarias que estaban asociadas al sistema vestibular, como el caso de las convulsiones. Para el diagnóstico del hipotiroidismo se pudo también haber utilizado como alternativa la medición de anticuerpos o además de una ecografía. La ecografía va a permitirnos diferenciar principalmente entre una hipotiroides y un síndrome eutiroide. Otra de las alternativas que también se pudo haber tomado, pues bueno, como se sabe, en este caso se utilizó el trilostano como medicamento durante el tratamiento, y una alternativa usada puede ser el anipril, también conocido como seligilina. Este tratamiento, ese medicamento está aprobado por the Food and Drugs Administration y bueno, es un tratamiento específicamente para el síndrome de Cushing.